¿Cómo están? El día de hoy vamos a conversar de lo que es higiene ocupacional. Vamos a reforzar conocimientos, a hacer un refresh. ¿Qué es higiene ocupacional? La Sociedad Americana Industrial de Higienistas lo define como la ciencia dedicada ¿a qué? A identificar, evaluar y controlar aquellos factores ambientales o tensiones que son propias del lugar de trabajo, ¿no? Y esto que puede afectar la salud o bienestar de la persona. ¿Cuál es el objetivo de la higiene ocupacional? Pues es evaluar estos factores. ¿Cuáles son los factores físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales? Ya estamos conversando, ¿no? Son los riesgos entonces, los riesgos, por ejemplo, asociados a trabajar con máquinas, con equipos, en el área de almacenamiento, con electricidad, ¿no? Todos estos riesgos ocasionan ese tipo de los factores y puede conllevar a un daño en la salud. La normativa peruana establece una evaluación anual que se tiene que hacer de estos factores, ¿no? Y está dado en el Decreto Supremo 024 con su modificatoria la 023, ¿no? Establece en el capítulo 11 de higiene ocupacional y que evaluemos todos los factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Cuáles son los físicos, no? Los físicos se van a dar por un intercambio de energía entre el trabajador y el ambiente, ¿no? Y este cambio de energía va a ser una proporción o velocidad mayor que el organismo pueda soportar, entonces ocasionando algún daño, ¿no? Por ejemplo, por exposición a energía, iluminación, electricidad, temperaturas extremas, ruido, ¿no? O por un contacto con materiales o elementos que te puedan provocar cortaduras, caídas, ¿no? Contusiones o golpes, ¿no? Este factor físico está evaluado en su capítulo 2 y que te da la normativa, te da límites para que tú puedas tener tus controles y no sobrepasar estos límites y no poner en riesgo a tu personal, ¿no? Por ejemplo, acá habla de los límites tanto en ruido, en temperatura, en vibración, ¿no? El ruido, vamos a empezar por el ruido. Nosotros hacemos un monitoreo de ruido anual. El año pasado se hizo en el mes de octubre. ¿Qué es el ruido? Es una onda, es una forma de energía, ¿no? Que se transmite por el aire en forma de vibraciones y entran al oído y van a crear una sensación. Y eso va a depender de su intensidad, frecuencia y duración, ¿no? Este ruido va a tener un límite de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver pues con las máquinas que van a producir el ruido. En nuestra empresa normalmente se trabaja 12 horas. Claro que hay horas de descanso, pero se toma en cuenta 12 horas. ¿Cuánto es la máxima exposición al ruido? 83 decibeles, ¿no? Más de eso, ya uno debe empezar a utilizar sus tapones auditivos y más de 90 decibeles debe utilizar la doble protección auditiva, ¿no? El valor mínimo audible es de 0 decibeles, te dice, no es el umbral mínimo. Y el máximo soportable es de 140, pero la norma que te dice mayor de 100 decibeles, la persona debe de utilizar sí o sí doble protección auditiva y no debe estar expuesto mayor de habla y mayor de 15 minutos, ¿no? Por el daño que puede provocar. En nuestra área de trabajo, los equipos que producen mayor ruido, ¿cuáles son? Las perforadoras, las retroexcavadoras, excavadoras, ¿no? Que están en un 90, 94 decibeles. Por eso es muy importante utilizar la doble protección auditiva. ¿Y qué te puede provocar, por ejemplo, si no te colocaste el tapón auditivo y la orejera, ¿no? Bueno, estar en contacto con un ruido de manera brusca, ¿no? Un ruido que supere el umbral,
los 90 decibeles, los 100 decibeles te puede provocar dos cosas: pérdida auditiva temporal o permanente, ¿no? La temporal, por ejemplo, cuando uno está cerca, ¿no? A una explosión, algo, pero obviamente cerca me refiero pues no al costado, ¿no? Por lo menos a unos metros, esta explosión pues te va a provocar una sordera, una pérdida de sordera total en ese momento, ¿no? Pero lo puedes volver a recuperar. Pero si ya tú tienes una exposición permanente a más de 80 decibeles, ¿no? Sin tener la protección, y diariamente vas a tener una disminución de tu capacidad auditiva. Entonces, para cuidarnos, pues existen elementos y se les da a las personas que tienen exposición, ¿no? Que son los tapones auditivos o las orejeras. Diferente tipo de tapones que tienen un nivel de NR, que es el nivel de protección, se puede decir, auditiva, ¿no? Y siempre la combinación tapones orejeras para cuando tenemos exposición a equipos que van a dar mayor de 83 decibeles, ¿no? Para la protección. Otro agente físico que también se evalúa es la vibración, ¿no? De acuerdo a las máquinas o los elementos que utilizamos que pueden producir vibración, ¿no? La vibración, ¿qué efectos en mi salud puede provocar si estoy expuesta, ¿no? A mayor tiempo? Te puede provocar pues dolores, mayormente son dolores osteomusculares, ¿no? Lumbalgias, si es demasiada la vibración, por ejemplo, la máquina no tiene mantenimiento, no se ha dañado y produce una vibración extrema, te puede provocar trastornos de equilibrio, cefalea, mareos, ¿no? Estrés térmico es otro agente físico. ¿Cuál es el estrés térmico? Pues estar expuesta, por ejemplo, al horno de fundición, ¿no? Que genera grandes cantidades de calor. ¿Y qué le puede provocar a la persona estar en esta situación? ¿No? Le puede provocar un síncope. ¿Qué es un síncope? Lo que comúnmente ustedes hablan, una persona se desmaya, ¿no? ¿Y por qué te vas a desmayar? Pues obviamente el calor que te va a hacer sudar, ¿no? Y con ese sudar tú vas a perder líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a deshidratar. No hay peor si no tomas líquido adecuadamente, no tomas agua adecuadamente, ¿no? O estás ya muchas horas trabajando y no has podido tomar agua y estás que te deshidratas, obviamente que te vas a desmayar, obviamente que te vas a agotar. Una persona que está expuesta a fuente de calor no es igual a la de aquella persona que está en una temperatura normal. La que está expuesta a calor se va a cansar mucho más rápido. Otro factor físico es la iluminación, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque eso tiene que ver con nuestra capacidad para efectuar nuestro trabajo, mucho más esto en oficinas, ¿no? Cuando estamos con la computadora o queremos hacer algún informe también escrito, ¿no? Tanto el exceso de iluminación como la deficiente iluminación van a provocar problemas de salud. El exceso va a provocar deslumbramientos. ¿Qué quiere decir un deslumbramiento? Es cuando yo cambio de manera brusca de un lugar con mucha luz, por ejemplo, yo me exponga al sol, ¿no? Y luego me meta a una habitación oscura, me va a provocar deslumbramientos, es decir, lucecitas, voy a ver lucecitas, estrellitas, como dicen, ¿no? Y me va a costar unos segundos tener ese reflejo, como nosotros llamamos reflejo de acomodación, ¿no? Para poder volver a ver bien. Y si es deficiente, pues me va a provocar cansancio, dolor de cabeza y dolor ocular. Y otro agente importante son los agentes químicos, ¿no? Esto va a estar generado, ya sea por el manejo propio de algunos elementos, ¿no? Transporte, almacenamiento, ¿no? De los productos químicos. Y eso puede generar efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos para la salud del trabajador. ¿Y cómo se manifiestan estos agentes? Por gases, vapores, polvos y humos. Lo que nos interesa acá, por ejemplo, lo más importante que siempre tiene la preocupación, los polvos, ¿no? El polvo. El polvo que está contaminado o que tiene, perdón, no contaminado, sino el polvo que contiene el sílice, ¿no?
y que nos pueda provocar que la neumoconiosis. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? La neumoconiosis se va a provocar pues cuando una persona, uno, no utiliza su respirador y va a estar expuesto diariamente, no por horas, a esa fuente de producción de polvo que contiene sílice. La enfermedad de neumoconiosis no se produce de un día a otro, ¿no? Es una exposición constante, permanente y a lo largo del tiempo. Que te dicen por lo menos un año, más de un año, 2 años para poder ver algún depósito, ¿no?, de sílice en el pulmón. No es algo que sale de la noche a la mañana, ¿no? Por eso es muy importante saber utilizar nuestro respirador. Y si hay dos tipos de polvo, los respirables y los inhalables. ¿Y cuál es la diferencia, doctora? Pues que los respirables son unas partículas de polvo más pequeñitas, ¿no? Y los inhalables son más grandes. Los inhalables solamente se quedan en boca, ¿no? En lo que es la garganta y en lo que es la nariz. Y eso lo expulsamos nosotros al toser, al sonarnos la nariz. Y el respirable sí va a ser una partícula más pequeñita, menor de 0,5 micras, y va a llegar, ¿no? Va a llegar al alveolo y ahí se va a empezar a depositar. Ya vemos las diferentes fuentes generadoras de polvo, ¿no? Según nuestras labores, siempre se va a ver. Pero acá lo importante, como digo, va a estar siempre con la presencia del sílice, ¿no? Ahí, si el polvo no tiene presencia de sílice, no hay mayor preocupación. Y otro agente que evaluamos son los agentes biológicos, ¿no? ¿Y qué vemos los agentes biológicos? Como su nombre lo dice, biológico, no todo lo que conlleva organismos vivos, ¿no? Bacterias, hongos, parásitos, mosquitos, o sea, diferentes. El virus no es un organismo vivo, ¿no? Pero bueno, también se incluyen estos riesgos biológicos, ¿no? Hacemos una búsqueda de todo esto que puedan estos organismos provocar algún daño a la persona, ¿no? Normalmente se hace esta evaluación en nivel de comedor para poder identificar. Y esto lo hacemos nosotros anualmente. Los riesgos ergonómicos o disergonómicos, lo que sea, es identificar qué peligros yo tengo en esta interacción hombre-máquina-ambiente. Es cómo yo realizo mi trabajo, cómo yo me voy a sentar, la postura que voy a tener para yo hacer, cargar algún peso, ¿no? Al estar en mi oficina utilizando la computadora también, cómo me siento. Y si me siento de manera adecuada, los problemas de salud que me van a llevar, ¿cuáles son? Mayormente son los osteomusculares. Lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, ¿no? Duele la muñeca, el brazo. Cuando hago posturas viciosas, ¿no? Y malas posturas me van a llevar, obviamente, a tener problemas osteomusculares. Todos estos, esos problemas, ¿no? Siempre se van a depender de las características del puesto de trabajo. Y por último vienen lo que es los psicosociales, ¿no? Ahorita que estamos en pandemia, ¿no? El estrés laboral durante la pandemia, las preocupaciones que uno tiene, el trabajo, también a veces la presión que uno puede tener y que puede llevar a generar un estrés laboral, ¿no? Nosotros también se les hicieron una encuesta a ustedes, grande, ¿no? Para evaluar diferentes puntos de la parte psíquica de la persona, del comportamiento, de la actitud, ¿no? De todo lo que puede conllevar a tener un estrés laboral. Siempre incidirles en tener la tranquilidad y la paciencia, mucho más en esos tiempos de pandemia. Y si alguna persona pues está pasando por un periodo de ansiedad, preocupación excesiva, buscar ayuda, ¿no? Buscar la ayuda adecuada para poder solucionar. Recuerden que estar con un proceso de crisis de ansiedad, crisis de angustia y en el trabajo puede también provocar accidentes. Y es muy importante tratar de saber llevar este tema y poder buscar apoyo para poder tener tips, ¿no? Y evitar algún accidente laboral. Bueno, eso ha sido todo por hoy en lo que es higiene ocupacional. Muchas gracias.